La escuela forma para la vida, es donde se forma la base de los valores y la fe con la que una persona va a formar una nueva sociedad. El rol del maestro ya no es exactamente manejar solo el contenido, ya claro. El maestro tiene otro rol. Cuando tú haces proyectos, el profesor ya no es el dador de conocimiento, es un mentor que te va ayudando a que tú hilvanes bien todas las áreas que tienes interiorizadas para que resuelvas un problema, ¿no? Hay 103.000 colegios aproximadamente. De esos, solamente hay 270 colegios certificados y acreditados. Este es uno de ellos. Muy buenos días, muy buenas noches, amigas y amigos, a través de JN19, soy el Padre Pablo, y nada, que en esta noche vamos a tener la oportunidad, o en esta mañana, según nos estés viendo, tener la oportunidad de conocer una experiencia para mí muy cercana, porque es uno de los primeros colegios, si no el único en el Perú, del cual creo que es algo que merece la pena que escuchemos. Yo no digo no que lo hagamos en todos los colegios del Perú, ese es otro tema. Yo, desde que he conocido esta experiencia, pues me ha parecido súper interesante. Tan interesante que yo he dicho, si yo tengo un micrófono y una cámara y tengo un canal, un programa en un canal, canales del Padre Manuel, obviamente, ¿no? Pero para que se conozca esta experiencia, digo, bendito sea Dios. Si Dios quiere que así sea, es que hay algo que merece la pena. Y merece la pena, mira, en estos primeros 25 años del Colegio Nuestra Señora del Consuelo, que hay una frase que ustedes la leen todos los programas y yo se la suelo decir con frecuencia, y es vamos por más. Y desde hace 25 años, cuando se forma esta experiencia educativa con el padre Miguel, que en paz descanse, él fue educador toda una vida, párroco toda una vida. Pero vamos, estos medios modernos, estas metodologías modernas, pues Miguelito no las tenía, pero creó una base. Después vino el padre Eugenio, después yo estuve 8 años acá, después vino el padre Cheguito, 2 años durante la pandemia, y hace 2, ya camino a los 3, he regresado, y cuando he regresado, pues me propusieron una experiencia de proceso educativo que a mí me parece extraordinariamente bella, y no solo bella porque hay cosas bellas, pero es como el sillón no te sientes porque este es un mueble del siglo XII y si te sientas se puede romper. Entonces, está bien, es bello, pero no sirve, ¿no? El sillón es para sentarse, ¿no? Y a veces las cosas bellas decimos, esto qué bello es, no, qué práctico, qué utilitario, y cuánto de ello podemos hacerlo realidad. Y esto es lo que vamos a presentar. Primero a la persona, mi querido Giovanni, muy buenos días, buenas noches, en fin, según a la hora que nos vean. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Padre Pablo? Gracias por la invitación y bueno, definitivamente muy contentos porque día a día se van sumando un poco más de escuelas del total que tenemos, que ahora quiero compartir con ustedes en un momento, de cuántas escuelas hay en el Perú y cuántas están acreditadas y certificadas en calidad educativa, y como el caso de Nuestra Señora del Consuelo, todo lo que es aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Nosotros somos una agencia acreditadora y certificadora de calidad que empezamos a trabajar en Perú. Un grupo de profesores formamos una organización llamada SGC, Sistema de Gestión de Calidad. Y después de 11 años hemos estado acreditando certificado en el Perú y hoy por hoy en América Latina. Y es un producto peruano. Entonces nuestro eslogan es de maestros para maestros, ¿no? Como usted bien dice, ¿quién mejor que un maestro de educación básica conoce lo que pasa en la educación básica? Porque, digamos, lo que pasa en las escuelas no es lo mismo que una universidad o un instituto. Son mundos distintos, ¿no? Y entendimos que la escuela no forma para la universidad necesariamente. Eso puede ser una opción. Pero la escuela forma para la vida, es donde se forma la base de los valores y la fe con la que una persona va a formar una nueva sociedad. Y entonces eso implica entrar en procesos de calidad, obviamente, ¿no? Y hay tantos conceptos, padre. Mire, si usted pone en Google qué es calidad educativa, va a encontrar más de 50.000 conceptos. Más de 50.000. Y había que quedarse con uno, y nosotros escogimos uno de Cecilia Bradavsky, que tiene
de verdad mucha profundidad y simpleza, pero profundidad. Cecilia Verdad que dice que calidad en un colegio es cuando el niño va y aprende lo que tiene que aprender en el momento correcto y siendo feliz a imagen de Dios. O sea, exacto, o sea, es cuando va a la escuela y aprende, porque de esencia es eso, pero siempre tratando de ser feliz y obviamente con una formación en la fe, porque hoy en día, si no tenemos ese valor agregado de la formación espiritual, o sea, de manera integral, vamos a tener complicaciones porque la vida está tan acelerada y tan en una sociedad tan, digamos, ligada a tema material. Es importante reforzar esta parte espiritual también. Claro. Es importantísimo. Giovanito, vamos por partes. Primero, ¿quién eres tú? Claro. Porque que cuando sí. uno sale en la tele y dice, ¿y este señor Claro quién que es? sí, claro que o sea, sí. a mí no me conocen, pero en este caso a Sí. ti sí te tienen que conocer porque estás con una propuesta. Así es. ¿Quién es Giovanni Arias? ¿Cuál ha sido? Hombre, sé que eres marianista. Así es. Yo Con mucho pensaba orgullo. que eras marista, entonces ahí te iba a aplaudir, pero ahora ya prefiero. No, Sí. no, pues ya. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? La sangre jala, ¿no? No son de la misma promoción, ¿no? No. ¿Dónde Definitivamente no. estudiaste, Giovanni? No, yo no estudié en los marianistas, en los salesianos, pero trabajé 20 años con la congregación marianista Ajá. como docente. Ya. Entonces me considero marianista de todas maneras. Me consagré a la Virgen María justo siendo maestro de los marianistas, ¿no? Ajá. Pero siendo salesiano, además también había una formación con una O fuerza sea, de doce de María. marista Ajá. y marianista, perdón. Así es. Y salesiano. Así es. Salesiano Así de que, San Juan Bosco. Así es. Don Más Bosco. práctico ese hombre no podía ser, ¿no? Además un buen educador, ¿no? No, Un buen eso, educador, o sea, claro. Lo que decía Cecilia. Claro, exactamente. Enseñaba lo que tenía que enseñar en el momento que tenía que correcto. enseñar y para lo que tenía que enseñar. en Y ese siendo momento. felices, ¿no? Pero no quiero darle publicidad a los salesianos porque tú sabes que somos agustinos. Claro que Entonces, sí. si me lleva el agua a tu molino, ¿cómo voy a moler? ¿Cómo Sí, voy a claro que moler? sí. Giovanni, Sí. entonces estamos hablando con un educador de toda la vida que Así eres es, tú. así es, sí. Y este educador, ¿qué cursos tenías? Bueno, o sea, ¿cuál era, mire, digamos, tu especialidad, digamos, en el tema educativo? Tuve la oportunidad de trabajar 20 años en el Colegio Santa María Marianistas y tuve una experiencia de ir a estudiar a la Universidad de Harvard por 3 meses en un curso de especialización en planeamiento. Y me cambió un poco la vida porque una de las cosas que pude observar en esta universidad que tiene más de 300 años era que, por ejemplo, sus pizarras son de tiza y usan rotafolios. Te estoy hablando de no hace mucho, 2016, que me tocó visitar esta universidad. Y yo me preguntaba mientras veía mi primera clase, ya te imaginas, llegar a Boston de noche, domingo, y al día siguiente ir a mi primera clase, era como un niño entrando a la inicial por primera vez, ¿no? Yo siendo maestro, ir a la escuela de negocios era de verdad que era algo muy motivador. Y me encontré con un ambiente clásico, porque Cambridge es una ciudad, digamos, vieja, pero muy bien cuidada. Y tuve unos profesores espectaculares, pero lo que rescataba era que no dejaba de tener una pizarra de tiza y un rotafolio. No sé si te acuerdas de los rotafolios, que era un trípode. Tengo 70 años. Giovanni, tengo 70 años. Y el papelógrafo que escribíamos y corríamos. No, te digo, porque en la escuela íbamos con el pizarrín, o sea, con la pizarra chiquita, que mi padre, bueno, a todos los niños nos la hacía, cada papá, obviamente, a cada uno de nosotros. Te estoy hablando del año 60 en España, que era igual que en todo el mundo, ¿no? Y entonces esa pizarra le ponían una madera y la encuadraban, como que era un cuadro. Como una tablet, esa tablet de la época. Sí, la tablet de hace, ¿no? Solo que no andaba a luz, ni a fluido eléctrico. Y después la tiza. Claro. Y después escribíamos con la tinta, o sea, estaba el tintero en medio de la mesa, el pupitre, porque era de 2. O sea, sí lo he conocido y lo he vivido y no lo voy a olvidar nunca. Bueno, pero yo te Giovanni, entonces, ¿a ti te ha impresionado que Harvard, estamos hablando de hace 8 años? Hace 8 años, exactamente. Pero ahí yo me preguntaba, si un profesor de mi colegio usaba un rotafolio, al día siguiente lo despedían por Jurásico de la Educación. Imagínate. O sea, en realidad fue impactante ver que ellos se preocupaban más por la metodología
que por la infraestructura per se. O sea, Ajá. la pizarra de tiza o pizarra de plumón, cualquiera de las dos sigue siendo pizarra, ¿no? Claro. No digo que faltara la tecnología, había tecnología, pero Ajá. definitivamente había más, digamos, exigencia con el tema de la metodología, que era aprendizaje basado en problemas y que luego se convertiría en aprendizaje basado en proyectos, que es con lo que se acaba de certificar Nuestra Señora de Consuelo. Claro, ¿No? de eso vamos a llegar ahora, todavía tenemos un Ok. tiempo para que nos... El primero es, Ujú. como se dice, al hacer un edificio hay que hacer los cimientos y las columnas. Así es, así es. ¿Y quién hace los cimientos y las columnas? En este caso, tú y, bueno, digamos, el grupo humano que trabajáis. No sé si decir empresa. Sí, es no una, es estaría una, mal. sí. No, digo, porque en educación a lo mejor Sí, de una claro. empresa, como Sí, que una sí, empresa sí, y tal. sí, sí. Una empresa de chocolates y todo eso. Bueno, pues Sí. tan dulce como un chocolate es una educación que agrada, Claro, que el chico claro vaya que al sí. colegio, que tu hijo vaya al colegio y lo sienta como algo suyo y mamá, Así es. quiero ir al colegio. ¿Y por qué, hijo? Así es. Porque lo paso bien, porque aprendo, porque me valoran. Claro. Yo no soy uno más del salón. La Así profesora, es, el así es. profesor me ha identificado y sabe perfectamente lo que tu hijo vale y el profesor lo valora. Que es Exactamente. un poco o Sí. mucho por ahí, ¿no? Claro, cuando regresábamos de la Universidad de Harvard entendimos que vimos de una manera distinta muchas escuelas a nivel nacional, porque se cuestionaba mucho a las casas colegios. Todo el mundo decía, casa colegio, eso no debe servir, ¿no? Es una estafa. Pero después de venir de Harvard entendíamos que había que ver más allá de la infraestructura, ¿no? Porque qué está pasando en las aulas, ¿no? Y encontrábamos colegios pequeños, medianos y grandes, y que de esencia, ¿qué era la calidad? Lo que pasaba en el aula. Podía ser grande, mediano, pequeña, pero si el aula no estaba bien preparada, de verdad que no podía haber calidad en esa organización, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo demostramos? Entonces se han creado normas a las cuales los colegios se postulan, ¿no? Porque, fíjate, padre, en el tiempo de la historia de la educación han pasado como una especie de olas, y la primera ola era donde la escuela era cerrada. No sé si te acuerdas, en tu época era como que el nombre, y el papá no sabía qué ocurría adentro, no importaba, pero el nombre lo era todo, ¿no? Y acá tienes colegios Oye, clásicos, Giovanni, yo en el año 79 llegué al San Agustín. ¿no? ¿Ya? Esto no era los salesianos, no eran marianistas, Ya. pero también era bueno. Sí. Pero también era bueno. También. No, pero de verdad, tú sabes que el padre Macías, que en paz descanse, él era, en aquella época, antes, me decía, Pablo, yo era, porque en esa época se pagaba en el colegio. Claro, claro. O sea, no eran los bancos Sí, ni sí, nada, sí. era en el colegio. Tú sabes que había 5 familias, él no se le olvidaban, de unos años antes. Yo eso creo que lo viví algunas personas. Llegaban, porque en aquella época comenzaban las clases el primer día después de la Semana Santa. Ya. Que a veces era mediados de marzo, mediados casi de abril. Claro. O sea, después de Semana Santa, me acuerdo. Ya. O al menos yo es lo que me recuerdo ahora en el año 79, 80 y tal. Giovanni, había familias que venían. El señor venía el primer día con una bolsa. Ya. Y decía, a ver, la mensualidad, que eran 500 soles, no sé. 500 soles, muy bien. A ver, ¿cuánto me cobran? 10 meses, muy bien. ¿Cuánto es en total? 5.000 soles. Pum, 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 5.000 soles. Y la familia desaparecía hasta Ya, el claro. siguiente año. Era así. Claro. Oye, Era- que no era general, pero... Claro, la pero- mayoría. Es que era la tendencia, o sea, el Ajá. padre confiaba tanto en la escuela que él no preguntaba qué pasaba adentro. Él colocaba a su hijo y ya está. Esa era Ya la primera está, ola. edúquenlo. Claro. La segunda ola ya viene con el tema del marketing educativo y era un poco como que el colegio se abre y le dice a todos qué es lo que hace. Te acordarás que en algún momento decíamos, matricula a tu hijo aquí porque enseñamos cómputo. O matricula a tu hijo aquí porque enseño inglés o porque enseño lo otro. Y entonces era un poco la apertura y decir al papá qué hacías con su hijo dentro. Esa es la segunda ola. Pero la tercera ola en la que estamos viviendo... Vamos a dejar la tercera la ola. tercera, ya, perfecto. Para, Tenemos... Eh, No, todavía volvemos. ¿sí? Ya, perfecto. No, pero en televisión es que tenemos una tanda de comerciales Ya. increíbles. O sea, somos prime time. Ya, Prime perfecto. time. Estamos en una conversación muy agradable, por cierto. Después vamos a hablar un poquito de la experiencia del Colegio El Consuelo en concreto, en la cual, como digo, el jueves antepasado, Giovanni y su equipo vinieron a certificar, o sea, vinieron a decir, sí, señores, esto es lo que nosotros queremos, hace 2 años se comenzó, y esto es lo que hemos encontrado, o sea, en el proceso, y creemos que estamos para decir, sigan en esta línea, porque esto es lo que nosotros hemos querido implementar. Pero eso
si me esperas, es un minutito, vamos a regresar y desde ya agradecerles de verdad que ustedes estén con nosotros. En un momentito, regresamos aquí a JN 19. Y nosotros continuamos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches, según en el momento en que nos están viendo. Y además, esto no solamente está Giovanni, sino que está Dianita. Quería juntar los dos nombres. Ella es directora de estudios aquí en el Colegio de Nuestra Señora del Consuelo, conoce la implementación, pero Giovanni me había dicho, ¿y la tercera ola? Digo, ya está llegando. Cuéntanos la tercera ola, Giovanni. Sí, bueno, y esta tercera ola que se viene en educación es que ya no solo basta que el colegio diga que es bueno, sino que venga un externo y que evalúe la calidad de tu servicio, ¿no? Y en eso consisten las certificaciones y acreditaciones que hoy están muy de moda en el mundo, ¿no? O sea, que venga un tercero y que diga que lo que tú haces obviamente está respondiendo a ciertas normas de calidad. Y en el mundo existen varias, o sea, por ejemplo, hablar de ISO es el padre de la criatura, es la norma que digamos, dio inicio a todo este mundo de la calidad educativa, ¿no? Entonces hay cerca de más de 10.000 normas con ISO, ¿no? Pero ha habido otras organizaciones que han comenzado a sacar sus propias normas. Y todas estas normas salieron para la empresa, ¿de acuerdo? Y algunas de ellas se adaptaron hacia las escuelas, ¿no? Y todas, ¿qué podemos decir nosotros? Todas son buenas, todas te ayudan. Pero en el caso de nosotros con SGCE, Sistema de Gestión de Calidad Educativa, creamos unas normas, pero solamente son para la escuela, no son para las empresas. Es decir, con nuestra norma usted no puede certificar un hospital o cualquier otra organización. En cambio, con las normas ISO sí puedes trabajar con otro tipo de instituciones, ¿no? E inclusive ISO ha sacado una norma específica para educación, que es la 21001. Pero con esa norma usted puede certificar un colegio, un instituto o una universidad con la misma norma. ¿De acuerdo? En el caso de nosotros no, nuestras normas son únicas y exclusivamente para escuelas, para colegios, porque entendemos que hay un mundo muy particular en el tema de la educación básica, ¿no? Desde el profesor, la característica del profesor, de los estudiantes, de los padres de familia. Entonces, en esa línea, SGC ha sacado diferentes normas. Por ejemplo, una que está orientada a medir la gestión y liderazgo del colegio, que mide el trabajo de los directores, de los subdirectores. Hay otra norma que mide los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay otra norma que inclusive mide la gestión pastoral, que tanto está inmerso la pastoral en el currículum de un colegio confesional, porque acuérdense que los colegios católicos, su primera esencia es evangelizar. O sea, es más, lo dice Aparecida en una parte que dice, la educación católica es un pretexto para evangelizar. O sea, lo primero es evangelizar. Eso es lo de primera mano. Entonces tenemos una certificación en la pastoral, otra en tutoría y convivencia, y la última que estamos regentando es la de aprendizaje basado en proyectos. Porque entendemos que las disciplinas... Giovanni. Sí, padre. Vamos a dejar... Es que televisión a veces es así un el poquito... tiempo es cortito. Cortito. No por otra cosa, pero está interesantísimo. Pero la pregunta quiero a Dianita, gracias por estar con nosotros. Tu responsabilidad aquí en el colegio, conoces de lo que estamos hablando. Nace esta historia hace 2 años y pico, y algún pico por ahí, pero muy pocos picos. ¿Qué buscaba el colegio cuando llama a Giovanni, a la empresa de Giovanni, a esta experiencia, como él nos explicó, ¿no? Los colegios que eran búnkers, los colegios que decían, os damos esto, tenemos deporte, ¿no? Me acuerdo del San Agustín, era el colegio de matemáticas y el colegio de los deportes. El colegio que todo es en inglés. Hemos comenzado la computación. Y la tercera ola de la que nos hablaba Giovanni es decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver si el trabajo que hacemos está bien hecho. O sea, hay objetivos concretos, hay acciones concretas, hay resultados concretos, o queda todo en el aire. ¿Cómo se acerca el colegio Nuestra Señora del Consuelo, digamos, a este grupo educador dirigido y, digamos, de alguna manera promovido por nuestro querido Giovanni? Bueno, sí, buenos días a todos. En este caso, el hecho de que como colegio buscamos tener un respaldo, ¿no? El respaldo que a través de una institución, primero, ¿no? Porque siempre es bueno estar
garantizando el servicio a nuestros padres de familia, ¿no? Sabemos que la labor que han realizado nuestras docentes es una labor ardua, el hecho de estar coordinando siempre, el hecho de estar con nuestros estudiantes, viendo qué es lo que necesita, eso ha hecho el impulsarnos a poder buscar esta empresa certificadora, ¿no? Y darlo a conocer, pues, al público en general. Uh-huh. Ahora, ¿qué es aquello que no teníamos hace 2 años y que desde el jueves que nos han dicho ya lo tienen? En concreto, o sea, que desde tu punto de vista, que además eres responsable, obviamente. ¿Qué es aquello? Para que el padre, claro, que el padre de familia diga, oye, pero a mi hijo de la casa sale igual que todos los días. Pero claro, entrar al colegio ya certificado es en algo, ¿no? O sea, ¿qué rubros? Entre otros muchos, ¿no? Pero digamos 3 o 4 de los más significativos que un papá puede tener claro que en el colegio Nuestra Señora del Consuelo a su hijo se le está llevando por este camino. Número 1, el hecho de que el mismo estudiante proponga una problemática, se dé cuenta de la situación que ocurre en el contexto, proponga la problemática y las docentes puedan guiar a los estudiantes a que ellos lleguen a una solución ante esta problemática, ¿no? Al respecto. Todo eso pues acompañado en el día a día, ¿no? En el trabajo, pero el trabajo no es solamente el guiar de las docentes, sino también el de los padres de familia, el hecho de que los niños también puedan seguir investigando en casa, investigando aquí en el colegio, preguntando a diferentes autoridades o miembros de la comunidad para poder resolver la problemática. Uh-huh. Todo eso acompañado del hecho de no dejar de lado el tratamiento de la currícula, lo que nos propone el ministerio, ¿no? Definitivamente. Seguir trabajando de la mano, ¿no? Al respecto, pero en donde el niño se centre en una problemática actual sobre todo. Ahora, Giovanni, un poco por lo que nos cuenta Diana, no digo que se resuman, en la vida no se resumen las cosas, pero es un poco la educación personalizada, ¿no? O sea, yo he tenido salones de 60 alumnos, de 60, ¿ah? Claro. O sea, contado uno a uno. ¿Y sabes cuándo los contaba más? Cuando corregía los exámenes. 60 exámenes, Dios mío. Rafael, no estabas tú entre ellos en aquella época. Corina era pues más jovencita, ya Corina es de la computadora. 60, Giovanni. Y claro, tú entrabas a dar clase a 60. Pero lo que nosotros queremos ahora es que el profesor entre a dar clase a uno. O sea, así es. ¿Va por ahí o sí, o bueno, no, definitivamente. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás la educación estaba más orientada al desarrollo de contenidos, era más complicado, porque el alumno se acordará, acuérdate los ríos de la costa y tenías que aprendértelos todos y en orden, de arriba hasta abajo, ¿no? Ok, hoy en día ya, si bien es cierto el contenido es importante, pero es un medio, no es el fin. El fin es que desarrolles competencias que te ayuden a resolver problemas. Por ejemplo. Yo te cuento algo que a mí me chocó bastante en la escuela donde trabajé 20 años. Yo tenía el primer puesto de la promoción en quinto y media, yo era el tutor, y me tocaba organizar, por ejemplo, el Intercolleras, que era el campeonato entre todos los chicos de fulbito, porque el colegio de varones, lo que hacíamos en los recreos era jugar fulbito. Entonces le digo yo como tutor a mi alumno de quinto, ayúdame por favor a organizar el campeonato de fulbito, número 1 de la promoción. Pasaron 2 semanas y lo busco y le digo, ¿cómo vas con la organización? No tenía idea de por dónde empezar. Entonces ahí entendimos que algo está pasando. Estamos llenando de contenidos a los estudiantes, pero esos contenidos no se están relacionando entre sí para poder entender si hay una problemática, cómo resolverla. Porque era como que si te pido la relación de los ríos de la costa y me los das, ok, pero ¿y qué hago con esa data? Claro. O sea, faltaba ¿y con esa data puedo hacer algo? ¿Puedo resolver problemas? Podríamos poner la palabra creatividad, o sea, que esa persona tiene datos pero no sabe qué hacer con ellos. Exacto. Entonces, podría claro, ser. Y entonces al desarrollar competencias en el estudiante te dice que obviamente primero partes de que las materias no están aisladas, de que simplemente por un tema didáctico hemos separado matemática de comunicación, pero en realidad tienen mucho que ver. Es decir, un alumno que no comprende lo que lee no puede resolver un problema matemático. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que al desarrollar competencias entramos en ciertas metodologías como el ABP que te dice, mira, vamos a trabajar de manera interdisciplinaria. Tradúceme el ABP. Bueno, Dianita, ABP. Aprendizaje basado en proyectos. Claro, pero no es Kentucky Fried Chicken. ¿No? No, es que ahora ya las cosas ya son así, ¿no? Exacto. Aprendizaje basado
En proyectos. En proyectos. Así es. Ahora, así es. este aprendizaje basado en proyectos, ¿los proyectos quién los pone, Giovanni? ¿El alumno, el profesor, el padre de familia, el conjunto de los tres? El Ministerio de Educación, Claro. la UGEL, ¿cómo es? Claro. ¿Dónde nacen los proyectos? Esto es lo disruptivo, de que la propuesta nace de los estudiantes. Ya, perfecto. Y entonces están súper motivados porque no es que tú le impongas un tema. Ellos buscan, tienen inquietudes, lo que nosotros en educación le llamamos disonancia cognitiva, que es decir, el quiebre, es decir, cuando tú comienzas a decir por qué, de dónde, cómo resuelvo, ese tipo de inquietudes y dudas hacen que pueda surgir un problema, un proyecto digamos, pedagógico como el que estamos desarrollando, ¿no? O sea, y parte de la base de la metodología de investigación. Cuando uno hace investigación, todo parte de una idea investigativa, que es la idea de lo que pasa en el día a día. Tú te paras frente a una luz roja y ves que muchos carros se pasan la luz roja, ese puede ser el punto de partida de un proyecto de investigación. ¿Qué está pasando? Bueno, los proyectos tienen la misma esencia. Los alumnos, los estudiantes son los que proponen, en base a sus inquietudes, lo que están observando a su alrededor, pueden proponer temas, y han habido temas increíbles desde la inicial y la primaria. A ver, ¿no? Dianita, cuéntanos alguno, a ver que Por recuerdes ejemplo, ahora. El hecho de... Primero, llevamos 2 años con esta implementación, ¿no? Desde el 22, desde el 2022. Claro, hemos 2 comenzado añitos. Ya. El que más recuerdo es el de los niños de inicial, ¿no? El hecho de cómo va creciendo el pequeño dentro de la madre. Entonces, ellos se pusieron a investigar, se preguntaba mucho cómo se desarrolla todo ello, ¿no? Y hasta ahorita se me queda la imagen de uno de los niños que sacaba las famosas ecografías en plena... compartir de la experiencia delante de sus papás, ¿no? Y bueno, y les decía a su papá, a ver, se sentaba, muy bien, ahorita les voy a hacer la ecografía, y le pasaba una especie de su ultrasonido y todo lo demás. Acá tengo mi hojita, que era una especie de papel higiénico, lo colocaba sobre un envase y luego ahí salía, acá está, la imagen, este va a ser el sexo de su bebé. Entonces los niños poco a poco eso compartían y se daban cuenta en realidad. Y también esto lo relacionamos mucho con el hecho de que nosotros como colegio católico pues tener siempre presente a Cristo en nuestro día a día, ¿no? De que todo está unido y que somos la bendición del Señor pues, al respecto. Ahora, por ejemplo, Giovanni, ¿hasta dónde se llega con este proyecto? ¿O hasta dónde quisiéramos seguir caminando? Porque claro, es buscar qué proyectos, Claro. porque hemos comenzado nosotros Inicial y primero y primaria. segundo gradito. Pero claro. Hasta quinto gradito, sexto. En el caso, cuarto grado de Cuarto grado, ya, primaria. por eso sí era. Sí. Pero claro, esto se abre hasta Sí. la secundaria. Por lo que conversábamos al inicio, padre, en Sí. realidad el colegio no es un centro preuniversitario. El colegio es un lugar donde tú formas al estudiante para la vida, donde es la base donde se forman los valores, la espiritualidad. Y obviamente el estudiante tiene que entender que cuando salga de la escuela y entre a este mundo que le espera, que esta sociedad tan movida, va a estar lleno de conflictos y de situaciones complejas y problemáticas, y él tiene que saber resolverlas, ¿no? Entonces, qué importante que el estudiante hasta quinto de secundaria promueva este tipo de metodologías, de trabajar en base a proyectos, porque la vida no es, cuando uno toma decisiones, no solamente está con matemática, independiente de comunicación, independiente de sociales. Yo siempre pongo el ejemplo del taxista, padre. Antes de que se hicieran los aplicativos, usted cuando iba a tomar un taxi, levantaba la mano, se paraba un taxi, y en ese instante, en su cerebro decía, mirabas con el rabillo del ojo si el auto estaba limpio, si la persona te daba confianza, si tenía de repente educación, te saludaba, inmediatamente estabas preguntando cuánto te va a cobrar y hacías una transacción, era sociales, era comunicación, era matemática, en cuestión de segundos que se mezclan en el cerebro, ¿no? Y que te dice a ti, toma una decisión inmediata, ¿no? Entonces, desde que tomas un taxi, hay una serie de áreas disciplinarias que se reúnen en tu cerebro para tomar una decisión. Pero ¿dónde practicas eso? Bueno, desde la misma escuela, con estos proyectos, de estas situaciones de problema que tú dices, bueno, busquemos la solución a esto. ¿Y cómo lo solucionas? No es con una área, sino con 3, 4, 5 áreas que se mezclan y que buscas darle solución a esa problemática, ¿no? Entonces, cuando él salga a la vida, va a tener problemas que resolver. El primero y el grande conflicto que se le presenta es, ¿y qué quiero hacer yo? Claro. Lo primero que tienes que decir, hay decisiones que tienes que tomar. La primera gran decisión que uno toma es cuando sale de la escuela, dice, ¿qué quiero ser? Deportista, artista, pintor, universitario, etcétera. Y todas son válidas. No tiene que ser la universidad el único camino. Ahora viene un tema que es de fondo también,
que de hecho nuestro currículo nacional está orientado más a un perfil universitario. Por eso es que cuando uno acaba la secundaria y no entras a la universidad, es como que te quedas en el limbo y ahora ¿qué hago? Pero escuelas como esta te están formando para decir, tranquilo, si no entras a la universidad hay un mundo de oportunidades que tú puedes desarrollar. Ujú. Y este colegio se está preocupando por esa formación integral, ¿no? Claro, es básico, ¿no? Un poco el enseñarles a pensar Ujú. desde los conocimientos, obviamente, porque no solamente ahora esta maquinita te da los conocimientos del mundo, porque entras al Museo del Prado, puedes entrar a las fórmulas Claro, últimas de física de Finlandia. O sea, quiero claro. decir, el conocimiento está ahí. Claro, pero ahí, padre, La por ejemplo, creatividad es claro. lo que no está ahí. Pero algo crucial, o sea, usted lo ha dicho, todo está en la máquina, y entonces los datos están acá. Entonces, Exacto. ya, tengo yo, por ejemplo, que resolver una ecuación cuadrática, no me lo enseñó bien el profesor, entro aquí y van a haber 30 profesores que me lo van a enseñar. Entonces, el rol del maestro ya no es exactamente manejar solo el contenido, ya el Claro. maestro tiene otro rol de mentor, de guía, de facilitador, de formación de valores entonces se convierte en un líder. Entonces, va cambiando el rol. Entonces, cuando tú haces proyectos, Ujú. el profesor ya no es el dador de conocimiento, es un mentor que te va ayudando a que tú hilvanes bien todas las áreas que tienes interiorizadas para que resuelvas un problema, ¿no? No, tú sabes que no quisiera salir del tema. Todavía nos quedan unos minutos, pero la experiencia mía, o sea, es una, no tiene nada que ver. Y siempre la cuento porque a mí me ha ayudado mucho. Primero, yo estudio en la Católica pedagogía. O sea, en los 5 años de pedagogía hay un curso que es medios de comunicación. Ujú. En ese curso yo lo desaprobé. Ya, ok. No, desaprobé medios de comunicación, es cierto. Ya, Y no con 11, perdón, con 9, no, 0,4 a 20, ¿ah? ya, O sea, que desaprobé, pero dije, está muerto, bien muerto este. ya. O sea, era yo. Y resulta, les quiero decir esto para que vean de lo que estamos hablando. O sea, el profesor, él no sabía que desde el año 86 hasta hoy, tengo un programa en la tele, tengo un programa en la radio, tengo toda la vida, ¿ah? Todos los días. Ahora TikTok y todas estas cosas, ¿no, Rafaelito? ¿Tú crees que el profesor sabía qué iba a ser yo en la vida? Ujú. No. Pero me dio dos bases que nunca se me van a olvidar, que es lo que estamos hablando ahora. Una no me ridiculizó. Esperó a que el salón, eran 150 personas o más, el 90% chicas. Ya, Yo ya era sacerdote y ya, era profesor del Colegio San Agustín. ya. O sea, él dijo, no, que se vaya todo el mundo. Y me dijo, Pablo, un ratito, para que las demás... a lo mejor se quiere confesar el profesor. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? No, me estaba defendiendo. Claro, Y claro. me dijo, Pablo, tú sabes más que esto, ¿no? Digo, sí, profe, disculpe. Era jueves, porque eran 4 horas los jueves. Me dijo, el próximo jueves Claro. esto... ¿Ya? Te quedas al final, no te preocupes. No a nadie lo va a saber. Y no lo saben porque lo estoy contando yo. Claro. Pero llegó el jueves siguiente y me dijo, al terminar la clase, Pablo, un ratito. Y se fueron, ay, que te dijo, sí, no, que quiere hablar conmigo, no sé. Ya, Y entonces me da el cuadernito y me dice, esto, desarrollalo. Ya no había nadie. ya. Y él salió a fumar sus cigarrillos y en 1 hora regresó. O sea, ni me vio, ni me miró, ni me cuidó, nada. Por supuesto que yo la escribí hasta en el suelo. O sea, digo, por escribir que no quede, Claro, claro. ¿no? Le doy el cuadernillo, no lo abrió. Tome, profe, González, el profesor González. Cogió y puso 20. Digo, profe, si no ha leído nada usted. Pablo, ¿no has aprendido la lección? Yo ya tenía un programa en Telestéreo, en la radio. Ya. Ah, mira. Profesor del Colegio San Agustín. Sacerdote que en aquel momento era aquí en la parroquia donde estamos ahora, y ya Ya. tenía yo las misas de año. O sea, me dijo, ¿no has aprendido? O sea, tú después de todo, o sea, en tu proyección de vida, no de comunicador, que eso ya vino en esa época, y ya me he abierto a lo que la vida me ha regalado, como es los medios de comunicación. Pero, Dianita, Giovanni, fíjate cómo lo que estamos hablando tiene razón de ser. O sea, Ujú. él no me ha dado el conocimiento para desarrollarme después yo, porque la radio, la televisión, bueno, lo que Dios me ha dado, pero él me dio 3 cosas básicas. Una, no me humilló. Claro. No me humilló.
2, confió en mí. Porque no miró el examen, ni se quedó a ver si yo llevaba en aquella época, eran los cuadernitos en la Católica que escribías. Y 3, me dijo, tú puedes más, desarróllate. Y eso a mí en la vida, cuando yo digo, no puedo, no. El profesor me enseñó a reconocer que puedo más. Sí, él sé mira, no fue un profesor, fue un maestro. Un maestro, claro. ¿Y qué ocurre aquí en los colegios? Yo siempre le hablo a mis colegas maestros, le digo, tengan en cuenta que este ejemplo de la escuela de los animales, no sé si la has escuchado esta fábula, que es muy simpática, porque te dice, mira, ve, en la escuela, ten cuidado porque es como la escuela de los animales. En la primera hora de clase, tú tienes ahí al águila, al pato, a la ardilla, a la tortuga, ¿de acuerdo? Primera hora de clase, nado. Entonces tú imagínate al águila, pues si se mete a nadar, la idea es que mejor ni siquiera se ahogue. O sea, si no se ahoga ya hizo bastante. Ajá. Pero el pato, olvídate, es el número 1. Trome. Y la ardilla, igual, que no, mientras no se ahogue, por lo menos, primera hora de clase. Pero la segunda hora de clase te toca trepar árboles. Entonces al pato, que era un as en Super natación, nadador. y ahora para trepar el árbol, complicado, ¿no? Porque no era no que podías volar, tenías que trepar. El águila, también complicada, pero la ardilla, una. Tercera hora de clase, vuelo. ¿De quién podía ganarle al águila? Entonces los maestros tienen que entender que no todos somos patos, ni todos somos ardillas, ni todos somos águilas. Entonces, no le puedo exigir lo mismo al pato que al águila cuando se metan a la piscina. Claro. Entonces, cuando yo detecte, por eso se llama en pedagogía los ritmos y estilos de aprendizaje. Ajá. Entonces, un verdadero maestro identifica los estilos y los ritmos de cada estudiante. Y eso fue lo que hizo el maestro contigo. Vio tu potencial y dijo, no, yo confío en ti, pero en muchos casos, por ejemplo, yo tengo un profesor que, por ejemplo, podía tener un alumno que siempre sacaba 6, 5 en matemática y un día sacó 9, él le podría decir, te pongo 12 Ajá. por tu esfuerzo, porque tú eres águila y estás en tu primera hora de nado y no sabes cómo nadar. Entonces, reconozco cuáles son tus potencialidades y quiero que no te sientas cohibido por las otras que no las tienes, porque no todos podemos saber de todo. Entonces hay profesores de matemática o de historia o de inglés que creen que todos tienen que ser el top. Entonces te exigen como el número 1. Y no es necesariamente así. Entonces cuando eso lo comprendes, te conviertes ya no en un profesor, sino en un maestro, ¿no? Vamos a ir finiquitando, y antes de agradeceros a los dos, por supuesto, ¿cómo se pueden poner en contacto, Giovanni, contigo, con tu grupo de trabajo, con tu empresa, digamos, Claro. Empresa en este sentido? Sí, de, es de una potenciar, organización. digamos, es una organización de educadores, ¿no? Así es. ¿Cómo así se es. pueden poner en contacto con ustedes? Bueno, nosotros, nuestra organización se llama SGCE, que son las siglas de Sistema de Gestión de la Calidad Educativa. Si ustedes ponen eso en las redes, en cualquier red, porque estamos en todas las redes sociales, Ajá. van a encontrar nuestras páginas en donde están todos nuestros datos, Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, para que se pongan en contacto con nosotros. Solo para terminar te doy un dato para que lo tengas en cuenta. Sí, Mira, por favor. que es importante para saber un poco la realidad en la que estamos. En el Perú existen 140 universidades, de las cuales 97 están licenciadas. Entonces todavía hay una brecha ahí. Sí. Pero en institutos hay 864 institutos, ¿no? De los cuales solo 92 están licenciadas. Entonces ahí la brecha es más compleja. Claro. La universidad de 140 a 97, la otra de 800 a 93. Pero en el caso de los colegios, hay 103.000 colegios aproximadamente. ¿En Lima o en el 103.000 en el Perú. Ya. 103.000. De los cuales 80.000 son públicos y 23.000 son privados, aproximadamente. De esos, solamente hay 270 colegios certificados y acreditados. Este es uno de ellos. O sea, por eso es que cada vez que un colegio se certifica hay que hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que de manera voluntaria se están postulando a estas certificaciones de calidad. Y el mejor regalo que le podemos dar a las organizaciones es ser súper exigentes. Hemos sido muy exigentes con su escuela, muy exigentes. Entonces ellos han tenido que ajustar muchos procesos, los hemos visto esforzarse bien, pero eso ha sido nuestro mejor regalo. Porque si vas a obtener una certificación de calidad, el primero que se tiene que dar cuenta de que hubo un cambio es el padre de familia y en sus hijos, que es el estudiante. Estupendo. Giovanni Arias, Oh, gracias. un gusto. Dianita, ¿dónde se te puede encontrar? Pues aquí, en el colegio. No acá donde estamos ahora, pero aquí no entra nadie, solo el padre Pablo. No, mentira. Gracias. No, Muchas me gracias. encanta.